a presentar a Julián del Olmo. Presentar a alguien a quien se le tiene mucho cariño es sencillo, aunque hacerlo sobre quien es tan conocido ya no es tan fácil. Parece que Julián se empeñó desde pequeño en luchar contra los elementos, porque vino al mundo en una Alcarria destrozada por la guerra y en un pueblo donde apenas quedaron 4 piedras en pie, bastantes heridas abiertas y mucha hambre. Pero la vida es tozuda y el deseo de sobrevivir aún más. Ahora bien, lo que no pudieron sus años de infancia, por poco lo consiguen sus años de adolescente y juventud que pasó en aquel seminario de Sigüenza, del que salió indemne pese al frío y los rigores cuasi medievales de la iglesia de entonces. Pero como Julián aprendió de su madre que los curas deben estar al servicio de la gente y no para servirse de ella, se fue, después de acabar el seminario, a los pueblos perdidos de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Allí, a finales de los 60, el siglo XX aún no había llegado y volvió a luchar contra los elementos del subdesarrollo y el atraso, trabajando a brazo partido con los vecinos. Más tarde, Julián se vino a la ciudad como un emigrante más de esa España interior que salió de la pobreza rural para meterse en las miserias de la urbe. Y al calor de un concilio que cogía cuerpo, volvió a meterse en el barro para hacerse cura de suburbio en el norte de Madrid. Entonces vino el tiempo del periodismo que puso en práctica en unos años gloriosos en la revista Vida Nueva y en otras revistas, como por ejemplo Presencia 7 o la revista Ventana Europea, hasta que lo enviaron a Televisión Española. Y ya van para 3 décadas, 30 años, contando al mundo que la buena nueva de Jesús es la mejor de las noticias que pueden contarse. Y esto lo ha hecho Julián con su criatura televisiva, con Pueblo de Dios. Los últimos 25 años de uno de los programas más longevos y exitosos de la televisión española son obra suya. Y de muchos compañeros, claro. Pero digo suya en el sentido de que fue el primero en contar en ese formato la ingente obra misionera y samaritana de la Iglesia española en el mundo. Una obra que a todos pone de acuerdo, que nadie critica, que todos admiran. Es decir, que Julián encontró el filón informativo hasta entonces poco o nada explotado. Y Julián, como dijo el obispo y poeta Casas Dáliga, en estos años ha llenado su corazón de nombres. Brígida, luchando contra el SIDA en Malawi, ¿te acuerdas, Julián? Adolfo con los nativos machiquengas en la selva de Perú, Quique con los discapacitados en Camboya, Pedro en el basurero de Antananarivo, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres propios de vidas entregadas a la causa del reino que Julián ha dado a conocer al gran público. Y junto a ellos, esos otros cientos, miles de nombres a los que ha dado voz, dignidad y presencia, porque parece que lo que no sale en la tele es como si no existiera. Y claro que existen esos miles de hermanos que siguen sufriendo, claro que existen. Sirva un ejemplo sin ir más lejos, el del reportaje del pasado domingo, en el que Julián se ha metido en una parroquia en el inframundo de un rincón de Vallecas para contar lo que pasa a poco más de 3 kilómetros de aquí. Otro día, si hay más tiempo, hablaré sobre su forma cercana y distinta de entender la liturgia, sobre su servicio a las personas con enfermedad mental y a sus familias, sobre esa capellanía oficiosa por los pasillos de Prado del Rey, sobre los niños de la casa de Belén, o sobre esa especial vocación que él tiene para acompañar a los enfermos en sus momentos más difíciles. Eso para otro día. Julián, el hijo del herrero de Yela, tenía escrito su destino junto a la fragua de su familia. El Señor escribió con sus renglones torcidos y quizás perdimos a un herrero, pero ganamos a un cura, a un periodista y a un amigo. Muchas gracias.